Bueno, el sistema de Formosa tiene bastante que ver con el objetivo de los Kirchner históricos en la propia Santa Cruz, más allá de la impronta de Venezuela. Yo digo que en Santa Cruz y en esta Formosa se ha hecho chavismo antes de Chávez. Está aquí como invitada nada más y nada menos que Mariana Zubik, Ahí está Mariana. valiente, combativa y que ha enfrentado al kirchnerismo desde la propia cuna en Santa Cruz. Si me permitís, le quiero preguntar a ella qué claro. similitudes ve en estos regímenes absolutamente tiránicos y feudales. Muy buenas noches, Mariana, gracias por venir. Hola, buenas noches, ¿cómo estás vos? Bueno, esa es un poco la pregunta. Sí, no, bueno, la realidad, como decías vos, cuando mencionan provincias feudales olvidan Santa Cruz. Claro. Santa Cruz, el 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. Es decir, cuando vos describís y tratás de definir lo que es un feudo, es importante entre las características, ¿no?, para esa definición, entender si hay o no independencia económica de los ciudadanos, Claro. y si esos ciudadanos son ciudadanos, que eso tiene que ver mucho con cuáles son sus ingresos, si no son rehenes. Y es lo que está pasando y lo que vemos en Formosa y en gran parte de las provincias feudales de nuestro país, que de habitantes, de ciudadanos, pasaron a ser rehenes. Y hoy, con el tema de la pandemia, gracias a estos gobiernos tiranos, a esta tiranía, porque muchos hablan de populismo y en realidad lo confunden. Hay muchas expresiones en Latinoamérica respecto a esto, y es tiranía, no populismo, ¿no? Y lo que hacen es la coerción, la extorsión. De esa manera los tienen sometidos y los convierten en rehenes. Pero lo que vemos en Formosa es realmente interesante. Lo importante en esto es el proceso a partir del cual transitan esa transición, valga la redundancia, los ciudadanos de Formosa, porque luego de es romper con los eslabones de la cadena de opresión, que lo lograron hacer, pues ellos se dieron cuenta y advirtieron que esos eslabones estaban unidos por el miedo. Y una vez que se pierde el miedo ya no hay aleación para esa cadena y empezaron a caminar y a gritar por libertad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el paso siguiente? Por eso es interesante lo que planteas, Alfredo, respecto a Santa Cruz. Déjenme decirles que yo he vivido expresiones similares en mi provincia. Y el tema allí tiene que ver y radica sobre todo con la seriedad con la cual se tratan estos temas y se comprende también el dolor de las personas que se están enfrentando en este momento a ese régimen. Y además del dolor, el riesgo. Son personas realmente que lo que muestran es un enorme valor y coraje, pero además de eso, están en riesgo. Están en riesgo porque no solo ellos, sino sus familiares o amigos, Claro. Dependen de Infran, y dependen del salario de la administración pública, o dependen porque son proveedores, además. Entonces, es importante que todos sepamos, y la oposición en su conjunto, que es interesante, es importante acompañarlos y sostenerlos, pero hay que ser realmente muy serios y entender que esas personas, además de eso, necesitan mucho más. Sin duda. Y en esta transición, y quiero decir, ¿qué es lo que genera la tiranía y qué es lo que genera el tirano? Orada tu dignidad, te doblega, te hace arrodillar. Estas personas se están levantando. Y esto es importante decirlo, ¿no? Los dirigentes políticos en este momento no deben especular electoralmente con lo que está sucediendo en Formosa y deben ser muy serios. Johnny, no sé. Yo le quería preguntar a Mariana si lo ves al gobierno soltándole la mano al gobernador Infran o no, porque hoy la escuchamos a la ministra de Seguridad bancándolo. No, ¿cómo le van a soltar la mano? O sea, el refugio y la caja del kirchnerismo. O sea, ¿Formosa? claro. ¿Por A qué ver, la caja? Sí. Infran, en realidad, atraviesa varias cosas, ¿no? Recordemos All Found, ¿no? Fue realmente clave la participación de Formosa en esto, porque en ese momento estaba la quiebra de Chicone. De acuerdo. Claro. Y gracias a ese $1,500,000 levantan la quiebra de Chicone. Y además, bueno, Fue la factura 003 de All sí, Fund. Terrible. las dos anteriores fueron anuladas. Claro. Otra cosa, fue el refugio de D'Alessio. Sabrán ustedes el padecimiento que nosotros tuvimos, todas las mujeres que hemos denunciado la corrupción y la impunidad, sobre esa operación que armaron con un personaje que ni siquiera yo había visto en mi vida, ¿no? Bueno, el lugar donde se refugió D'Alessio y desde donde salió D'Alessio fue desde Formosa. D'Alessio era socio del ministro en este momento está en el Tribunal Superior de Justicia, de apellido Cabrera, Sí. socio de D'Alessio.
Y además D'Alessio fue vocero de Infran. Y además hay un tema interesante que tenemos que empezar a mirar. Esto ya no es un feudo, es una cárcel. Formosa es hoy la cárcel más grande del mundo con más de 500.000 reclusos que están pidiendo por su libertad. Pero además de eso, ¿qué es lo que pasa en Formosa? Lo lidera el narco. Y los casos de narcotráfico que tocan directamente a Infran son realmente escandalosos en la región. Sepan ustedes, hace unos años, en el año 2016, el cuñado de Infran fue víctima en su domicilio. Estaba él con la hermana de Infran, ¿bien? Y con su familia, y fue víctima de un grupo de sicarios que ingresó a su casa pidiéndole el dinero de un cargamento de droga. Tuvo 6 horas con tortura. Luego de padecer esta situación, el cuñado escribió una solicitada en el diario, donde dijo que él no tenía nada que ver con Infran ni con el gobierno de Formosa. Hace también en ese mismo año, en el año 2016, pasaron muchas cosas vinculadas al narcotráfico en Formosa. El aterrizaje de avionetas era incesante en un momento, ¿no? Bueno, también está un sobrino de Infran, al que le incautaron 2 toneladas de marihuana en lo que fue la Operación Zapallitos. Este personaje, este narcotraficante, empresario, entre comillas, dueño de campos. Uno de sus campos, por ejemplo, por ese campo pasó Pérez Corradi con la efedrina. ¿Entiendes? Yo me acuerdo, Mariana, el caso de Pedro Vareiro. Vos seguramente te vas a acordar. Barreiro, sí. Asesor de Infran, que le encontraron 50 kilos de cocaína ocultos en la camioneta oficial del Ministerio de Economía de Formosa, que era al mismo tiempo comisionado del área de frontera de Clorinda, donde está nuestro móvil ahora. Pero no solo le encontraron 51 kilos de cocaína a Barreiro. Le encontraron una fotocopia del DNI de Mayans y la agenda personal de Mayans. El senador Mayans. Que tan férreamente defiende a Infran. No, imaginen ustedes por qué. Mayans, ¿no? Que hoy está diciendo que se trata de una intifada y de un golpe de la gente contra el propio Infran. Por eso, yo creo que huelgan los adjetivos sobre estas personas. Realmente, las pruebas y la evidencia superan cualquier tipo de comentarios respecto a lo que digan estas personas. El tema es de aquí en más, ¿qué vamos a hacer los argentinos? ¿No? Ahora, lo que a mí me llama la atención, Mariana, a ver si en el conocimiento que tenés de la familia Kirchner, yo digo que es incomprensible, algo decía Johnny en su editorial también, que el presunto progresismo, el falso progresismo que apoya a Cristina, reivindique, no critique y haga silencio frente a alguien que desde el origen en Guardia de Hierro fue lo que se decía en los 70, un facho del peronismo, un hombre autoritario por donde se lo mire. Ahora, ¿cuál es el vínculo con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Solamente el tema de los votos que le puede aportar en el Senado o en diputados, o hay otro tipo de alianzas? Porque con Néstor y Cristina también fue un eslabón clave de la cadena autoritaria en la Argentina, ¿no? Sí, son fieles exponentes, como vos decías, se van disfrazando según la ocasión. La realidad es que el ADN de la ideología, entre comillas, del kirchnerismo tiene que ver con la tiranía, ¿no? Y con la opresión. Y de esa manera, luego, a medida que va pasando el tiempo, ellos van modificando este disfraz y esta máscara. Tienen ciertamente mucha habilidad para hacerlo, ¿no? Ahora, el vínculo y relación con Infran tiene que ver, es semejante. Son los votos en el Senado, son los votos además que les pueden llegar a dar en las elecciones, pero por sobre todo, vos pensás lo siguiente, y esto es un análisis que tenemos que hacer todos, el ingreso per cápita en la provincia de Formosa supera 7.6 veces el ingreso per cápita de la ciudad de Buenos Aires. No. Y en Formosa no hay agua. Y en Formosa hay chicos que padecen hambre. Y Formosa es la provincia con el índice de analfabetismo más alto de la región. De la región. Y la pregunta es, ¿intervención federal sí o no, Mariana? Obviamente. ¿Sí estás de acuerdo con la intervención federal? Claramente hay que intervenir. Es lo que yo te decía, no se puede especular electoralmente con lo que están padeciendo los formoseños. A ver, no hay instituciones, no hay justicia. Un dato, la jueza en este momento que blinda a Infran, de apellido Paz, Patricia creo, no recuerdo bien el nombre, tiene sociedades en los Estados Unidos. Y el domicilio de las sociedades en los Estados Unidos es el mismo condominio donde está Liliana Korenfeld, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa?
La impunidad, obviamente, no La que es manejaba gratis. las obras sociales de los gremios. Exactamente. Liliana Cohen fue el que manejaba Seguro. la superintendencia de seguros de la Nación. Seguro. ¿no? Claro. La que dicen que es la candidata a ocupar ese mismo lugar una vez que llega en cargo de eso, porque por esa caja va Cristina nuevamente, ¿no? Efectivamente, sí. El núcleo duro vuelve, ¿no? Recién escuchaba lo que ustedes desarrollaban respecto a Losardo y que parece que el presidente va a hacer un casting, ¿no? Porque no tiene ministro, según No lo que sabe, no sabe. No tiene el nombre. Claro, resulta que, bueno, a ver, no necesita currículum sino prontuario, porque no va a un ministerio de justicia, sino de impunidad. Y es lo que están tratando de buscar. Pero no lo van a lograr. La verdad es que en la Argentina, en tiempos históricos, Cristina Kirchner ya tiene el boleto picado. Las causas ya están elevadas, ella es la jefa de la asociación ilícita. La sentencia a Lázaro Báez por 12 años por lavado de dinero, donde se marca claramente el delito precedente, que fue ella la que le proveyó de ese dinero con la obra pública, está claro también. Y bueno, el tema es cómo transitamos los argentinos este proceso. Pero te puedo provocar un poquito? poquito, porque vos decís Cristina tiene el boleto picado, pero ganó con el 48% de los votos. ¿No fue esa actitud un poco de decir, bueno, ya está Cristina, también responsable de la oposición de que hayan vuelto a ganar el 2019? Ah, pero clarísimo. A ver, una cosa es el análisis político y otro es el judicial. Estábamos hablando de las causas judiciales. Ahora, políticamente no ganaron ellos, perdimos nosotros. Ah, mira qué interesante. Y eso es una realidad. Y es una profunda autocrítica que debemos de hacer. De los que protestan, ir marcando, fijándose quiénes son los líderes, tratando de desarmar y por otro lado ejerciendo cierta violencia contra la policía para que la policía tenga la excusa fundamental para reprimir. ¿Eso ocurría en Santa Cruz? ¿Eso es una constante de estos regímenes, Mariana? Sí, efectivamente. En Santa Cruz vos tenías policía de civil, entre comillas, claro, y el edificio de inteligencia que estaba cerca de la avenida San Martín, y lo que hacían era eso, ¿no? Se infiltraban y generalmente en todas las marchas y movilizaciones estábamos todos advertidos de las personas que simulaban ser manifestantes y como un pueblo chico, infierno grande, todos sabemos quién es quién. Entonces, claramente, entre nosotros íbamos advirtiendo que esas personas, y además, nada, todos nos conocemos, y muchas de esas personas lo que hacían era agitar, ¿no? O tratar de generar espacios y ámbitos de violencia para justificar de algún modo el accionar de la policía. Claro. Pero también tengan en cuenta lo siguiente, en las provincias donde eso sucede, esos parapoliciales, entre comillas, no solo están para situaciones de manifestaciones que la verdad es que son muy escasas en esas provincias, sino que además lo que hacen es blindar por cuestiones que van por otro lado y que tiene que ver con el blindaje de la ruta del narcotráfico, ¿no? Sirven en realidad para eso. Entonces, realmente Infran, Formosa y todas las provincias feudales cuentan con ese equipamiento y esas herramientas, ¿no? Y echan mano claramente toda vez que intentan de algún modo generar confusión en las manifestaciones. Pero déjame decirte lo siguiente, en Formosa me llamó muchísimo la atención y en Clorinda, y quiero aprovechar para enviarles un abrazo muy fuerte a las mujeres, que la verdad que han encabezado todas esas marchas, fundamentalmente en Clorinda. Quiero abrazar a Alejandra Olmedo y a Silvana Rebori y a todo ese grupo de mujeres extraordinarias, valientes, que han sido la punta de lanza de lo que es este inicio de liberación de los formoseños. Y vos sabés que en casi todas las provincias feudales y en los procesos, sí, generalmente son encabezados por mujeres. Y jóvenes, en este día, además jóvenes he visto. Y muy jóvenes, efectivamente, sí. Es como una generación, porque escuchaba además entrevistas de mujeres que decían, es el único gobernador que conozco. Claro. Y es lo que pasa en Santa Cruz, el kirchnerismo 30 años hace que gobierna, y es el único modelo que la gente conoce, no conoce otro modelo para poder comparar. Pero bueno, la verdad es que por suerte estamos viendo una generación más sana, que está pudiendo, de algún modo, puede iniciar el proceso de liberación que sus padres no pudieron.